Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 37 sobre asociacionismo y agrupaciones. Como veis, conforme vamos avanzando en el programa, las sesiones se van haciendo más importantes. Puede parecer que por el título pues nos vaya a interesar menos, ¿verdad?, el tema de asociacionismo y agrupaciones, pero os hago la siguiente reflexión. Una vez que sepamos hacer fotografías, ¿qué viene después? ¿Quiénes somos? ¿Cómo ganamos una entidad dentro del panorama de la fotografía? Pues yo creo que acabará surgiendo esa necesidad interna del fotógrafo de vincularse en una asociación, en un colectivo, en un grupo, de ayudar y ser ayudado y de pertenecer a ese sector que es la fotografía. He puesto una imagen entrañable para mí con los compañeros de Ibiza, que es donde empezó el SOS. Y aquí vemos pues miembros del Ibiza Fotoclub y miembros de Fliqueros de Ibiza, unidos pues por esta causa común del conservacionismo que ha empezado precisamente allí, en esta isla. Bueno, ¿por qué nace una asociación o qué nos lleva a crear una asociación? Básicamente la forman personas que se suelen reunir con frecuencia o habitualmente para hacer salidas, para hacer debates, para ver proyecciones, para compartir imágenes y que pues piensan formalizar su situación, pues con el fin de conseguir ayudas, con el fin de simplemente pues de poder solicitar a lo mejor un local. Este derecho, que es fundamental a asociarse, viene recogido en la Constitución en el artículo 22, que contiene pues las normas básicas de relevancia constitucional para su regulación. Bien, digamos que la asociación comienza su andadura con la inscripción en el registro, es decir, en ese momento ya entra en régimen de responsabilidad. El panorama del asociacionismo en España yo creo que es muy rico, más rico que nunca. Lo puedo decir con conocimiento de causa, porque he recorrido pues no menos de 140 asociaciones, tanto con el SOS como después impartiendo cursos, impartiendo masterclasses. Además debo decir que no la suelo cobrar. Cuando es una asociación la que me pide pues una masterclass de 2 horas sobre el tema que sea, yo voy gratis donde sea. Y me pago yo el viaje, no tengo ningún problema, porque conocernos, hacer de vínculo, de eje entre unas asociaciones y otras es fundamental. Aquí de hecho hay personas que pertenecen a varias asociaciones, a varios colectivos, y es importantísimo ese papel de vertebrar flujo de información de una a otra, sobre todo si es una asociación local y otra de entidad más superior, como una federación o una asociación a nivel nacional. Pues ese flujo de información es importantísimo que se produzca. He traído nuestra acta de fundación de AEFONA, de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza. Bueno, para que veáis, simplemente es un documento sellado y firmado, no tiene más importancia. En este caso es del 93, cuando se produce la reunión fundacional. Y serán este acta y estos estatutos los que regulen el inicio de la actividad de la asociación y también, pues, digamos, su orden jurídico, su regulación jurídica, qué obligaciones se contraen, obligaciones pues que tienen incluso responsabilidad, es decir, el presidente y la junta directiva de una asociación, si incumplen en malversación de los fondos o en mala gestión, pueden ser denunciados y tienen responsabilidad. Es decir, que no es cualquier cosa representar una asociación. La ley a la que debemos remitirnos para este derecho de asociación es la Ley Orgánica de 1 de 2002, que es del 22 de marzo. Vamos a dar un vistazo un poco a las webs de las principales asociaciones de fotografía, principalmente de naturaleza, pero veremos algunas que no lo son también y alguna fotografía de base. Sacaremos algunas conclusiones sobre el funcionamiento de la asociación, qué es lo que perseguimos las asociaciones y qué buscamos, qué ofrecemos, ese tipo de cuestiones. Y esta sería la web de Fonamad, Fotógrafos de Naturaleza de Madrid, que tienen pues un considerable número de socios y mucha actividad. Aquí veis que tienen un concurso de fotos, la foto del año 2012. Aquí publicitan la asamblea, una exposición. Es decir, que la web ya veis que es un órgano fundamental de contacto con el asociado. Ya no es tanto la correspondencia, no es tanto el teléfono como era antes, sino que uno se mete en la web y es uno mismo el que se procura recibir esa información. Es cierto que existe un mailing para los asociados, pues que cada mes aproximadamente la secretaria o el secretario de la asociación pues lo envía y nos pone al corriente, pero digamos que la web siempre está disponible y siempre está a mano para meternos y ver un poquito cómo funciona. Fijaos que aquí Fonamad está también preocupada de la asociación y sus integrantes pues por la ética en la fotografía de naturaleza y pues han publicitado nuestro código ético de AEFONA y el manual de buenas prácticas.
Esto pues refleja esa preocupación que tienen por formar personas con ética dentro de la asociación. En la web deben figurar los estatutos, por ejemplo, la lista de socios, las actas, y uno poder acceder a ellas. En la nuestra de FONA aún no está vigente porque estamos a punto de cambiar estatutos y la web lleva relativamente poco tiempo activa. Estamos a punto de subir toda esta documentación para que sea de acceso al socio, cosa que no ha sido hasta ahora. Yo no sabía qué estatutos teníamos hasta que alguien me los envió. Y el socio tiene pleno derecho para poder acceder cuando quiera a los estatutos. O sea que deben ser públicos y el socio poder acceder a ellos. Sobre todo a la hora de hacer una junta alternativa y presentarse a elección. Luego, una cosa importante que tiene la web de FONAMAD son estos enlaces a otras asociaciones de fotografía de naturaleza. En este caso, pues mira, si nos ponemos encima de esa FONA, nos viene un mail de contacto, la web para ver la web directamente y luego una dirección postal. Es decir, es un servicio que están ofreciendo bastante interesante, el darnos pues una especie de listado del panorama de la fotografía de naturaleza en España. Nosotros también tenemos una sección de contactos, de links, de enlaces, donde vienen también muchas de las asociaciones que están ahora mismo funcionando. Fijaos que hay alguna como CEFNA, el colectivo extremeño de fotógrafos de naturaleza, que no tienen web, no figura web ni correo electrónico, y esto pues es una realidad que hay que esforzarse por cambiar. Una asociación que no tiene web hoy en día es muy difícil que entre en contacto fluido tanto con sus asociados como con el resto de asociaciones. Además es muy interesante, que aquí vamos todos muy a la zaga, que la web esté disponible en varios idiomas. Tener una web disponible en inglés. Imaginaos cuando nosotros queremos contactar con la Asociación de Fotógrafos Finlandeses, nos encontramos una web en finlandés. No hay Dios que entienda nada ahí, no hay forma de comunicar, no hay posibilidad de saber qué están publicitando, qué están ofertando. Entonces, pues lo ponemos difícil nosotros también, claro, porque somos los primeros que no tenemos la web en inglés. Digamos que en castellano e inglés pues ya cumpliría una buena función de cara a Sudamérica, a Latinoamérica y de cara al público anglófono, ya estaría muy bien. Yo denunciaría públicamente la escasez de ayudas que recibimos, las asociaciones en general, no ya las de fotografía, sino todas las asociaciones. Estamos dejadas de la mano de Dios, no se publicitan lo suficientemente las ayudas, no se conceden suficientes ayudas. Y en el caso de FONA, pues durante muchos años hemos funcionado sin subvenciones, solamente con recursos propios. Por un lado es ideal, porque no tienes que dar cuentas a nadie, no tienes que hacer nada que no desees, pero por otra parte se nota pues ese temor que tienen a que surjan opiniones encontradas, a que surjan líderes sociales o corrientes sociales y que resten protagonismo a la política. Así que yo recomiendo a las asociaciones que sean conscientes del valor que tienen y que fomenten el espíritu crítico. Si para algo vamos a servir es para tener un espíritu crítico. En el caso de nosotros que hacemos naturaleza, pues por ejemplo con la conservación. Esta es la Asociación de Fotógrafos Naturalistas Italianos que organizan el concurso Asférico. Estos son los invitados internacionales de ese año. Y esto es un poco el comentario de las imágenes que se hacen, la lectura de bases, el comentario del presidente del jurado de algunas imágenes. Y ya veis que la mesa está llena de comida porque básicamente no nos movemos de la mesa en todo el fin de semana. Estamos estudiando composición mientras... El 90% del tiempo es ahí dentro. Ya veis que se oye sí, no. Ahora mismo se estaba deliberando sobre las imágenes en el concurso. Esta asociación, a través del congreso, a través del concurso y a través de la revista que tienen, una revista de tirada nacional, pero que se vende mucho fuera, consiguen una repercusión mediática tremenda y consiguen ese contacto, por lo menos con la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza. Nosotros sabemos qué hacen ellos y ellos saben qué hacemos nosotros, nos intercambiamos como jurados, nos intercambiamos como ponentes y esto está muy bien. De hecho, si recordáis, Armando Maniciati, que lo habéis visto en el vídeo, vino a la Gala Fotocam a hablarnos un poco de cómo organizan ellos el concurso asférico y a participar de las tertulias. Bueno, aquí tenemos otra de las webs que he destacado, que es la de AFONAS, que es la de Fotógrafos de Naturaleza del Principado de Asturias, también gente muy maja. Y aquí he puesto un poquito para qué suelen servir las webs y las asociaciones en general. Es ese intercambio de noticias, reconocimientos, homenajes. Pues cuando alguien consigue un concurso europeo, un premio importante, se hacen eco.
Insisto que el asociacionismo es un fenómeno que tiene una importancia notable en nuestros días. El fotógrafo aislado, ya lo dijo Neil Benby, no va a poder ir a ningún sitio. Una persona aislada no es capaz de llegar a casi ningún sitio. Es el colectivo el que permite que unos con otros pues se imparta formación, se pongan al día los concursos, nos ayudemos a la hora de elegir las fotos que mandamos, hagamos liguillas internas. El avance en fotografía es mucho mayor y el sentido de qué estamos haciendo es mucho mayor. Entonces se imparte actividades, formación de base. En muchas asociaciones se imparte una formación de base fundamental. Los propios socios avanzados imparten formación a los más noveles. Además, yo diría que una de las más importantes cosas que podemos hacer es representar al asociado. Es decir, en la junta directiva de una asociación debe haber personas muy bien conectadas, con muy buenos contactos, de forma que los asociados se hagan ver. Es decir, que puedan exhibir sus portfolios, puedan participar en exposiciones, se les fomente como ponentes y como jurados, y el socio pues experimente un avance, tanto en su madurez como en su fotografía. Y esa representación pues él difícilmente la puede hacer. Si no tiene contactos en el extranjero, no van a saber qué es lo que hace. Y a través de la asociación sí que es posible. Y por supuesto apoyar las iniciativas de los socios. Si un socio quiere hacer un catálogo, quiere hacer una exposición, quiere hacer, pues qué menos que orientarle, facilitarle contactos de sponsores, todo lo que se pueda hacer por él. También diría yo que una de las cosas más importantes que hacemos es fomentar la cantera de socios, la cantera de jóvenes, pues entre los 12 y los 18 años que están dándole a la fotografía, que ves que sí, que se han preocupado de formarse y que tienen un buen nivel, pero que las perspectivas de futuro o de dedicación profesional o de poder permitirse continuar en ella pues son menores. Entonces yo creo que ahí hay que volcar todos los esfuerzos en ese fomento del socio joven, que tengan sus propios audiovisuales y que se haga un fomento distinto del resto de socios. Luego animaría a las asociaciones, porque hay muy pocas que hagan proyectos propios, que se animen a presentar dosieres y a realizar trabajos y proyectos propios, y una asociación está perfectamente licitada para hacerla. Tenemos un CIF y podemos hacer trabajos para la administración, podemos hacer lo que queramos. Entonces tener proyectos a medio plazo y a largo plazo es interesante para una asociación. Poder hacer una exposición sobre el tramo de costa en el que vives o sobre las actividades tradicionales que hay en tu zona si vives en el interior, pues es una forma de generar un archivo propio que va a tener un valor intrínseco. Luego están las preocupaciones por la financiación. La web puede ayudar a ello porque la web, si tiene bastantes visitas, atrae a sponsores. Es una buena forma de contacto con sponsores. Y luego una cosa que también tenemos un poco dejada, que son las reclamaciones y protestas. Tenemos mucho por lo que protestar, pues ante fabricantes, ante muchas entidades, y como colectivo es mucho más fácil hacerlo. Bueno, aquí tenemos la interfaz de esta web que os decía, de Fotógrafos Asturianos. Inicio, la asociación, es decir, se dan a conocer un poco sus fines, cómo surge, un mail de contacto, y la mayor parte son noticias o bien galerías. En este caso tienen galerías integradas en la web. Hay otros, pues como la asociación, por ejemplo, de Foto Gran Canaria, que te derivan a Flickr, es decir, no han incluido toda esa estructura de web que es compleja de mantener, y cuando pinchas a un autor vas a su galería de Flickr. Es una forma como más cómoda de hacerlo y con menos trabajo. Con respecto a la representación del asociado, que insisto que es importantísima, que uno sea visible a través de su asociación, pues normalmente hay revistas o boletines. Yo he traído los últimos de los que hemos editado en Adefona, he traído 5 números, que son los 5 últimos. Que se pueden imprimir o pueden estar en formato PDF descargable y accesible para todo el mundo que se lo quiera descargar. Un portfolio anual, nosotros empezaremos el nuestro a prepararlo en enero, con los mejores trabajos de los socios. Aquí siempre está un poco esta disyuntiva, ¿no? De fomentamos a todos o fomentamos a los mejores y ponemos un nivel de calidad que estimule. Yo estoy por esta segunda faceta, que puede parecer a lo mejor que discrimina un poco a los que están empezando, pero creo que si no está ese aliciente de llegar a que un día te publiquen tus fotos y te sientas orgulloso, pues no va a haber un esfuerzo, va a haber más bien una acomodación. Ya me han publicado un portfolio, yo ya estoy ahí. Pues no, estar ahí hay que ganárselo, hay que esforzarse, hay que aprender y hay que hacerlo bien. Y luego tienes el premio de salir. Aquí sí que no hay medias tintas porque hay muchísimos libros que se publican. Entonces un portfolio de una asociación debe tener trabajos muy buenos y una buena calidad de edición. Si el libro, pues por ahorrar luego un dinero, no está bien editado, ese libro no se va a vender nunca.
Los audiovisuales, que cuesta bastante poco hacerlo si tenemos algún socio que tiene habilidad para ello. Entonces, pues pueden ser por proyectos que nos pongamos nosotros. Vamos a hacer uno sobre pues, construcciones rurales, por ejemplo, masías y construcciones que encontramos en el campo. O bien puede ser anual, simplemente vamos a hacer un audiovisual anual que recoja los trabajos de todos. Este audiovisual es importante porque, ya os digo, no tiene un gasto de edición, no es como imprimir un libro en una imprenta, y luego nos va a hacer una representación a nivel internacional interesante. Lo podemos enviar a congresos, a festivales, cambiarlo con otras, traer proyecciones y mandar las nuestras, igual que las exposiciones. Las exposiciones sí que tienen un gasto más amplio de producción, pero bueno, tienes una itinerancia y hoy en día, como están las cosas, si es gratuita, si consigues una financiación para la exposición y la puedes mandar gratis, te la van a coger en muchísimas salas. Sobre la web o blog, pues la verdad es que consume mucho tiempo y muchos recursos mantenerlo. Luego os hablaré de cómo lo hacemos nosotros. Pero es interesante que tenga conexión con Facebook, con Twitter, con YouTube, con Flickr, de forma que nadie quede excluido. Es decir, que si uno solamente se mete en un tipo de red social, recibe información cada vez que se actualiza en la web. Y luego tendríamos esa representación en reuniones, congresos, pues que a lo mejor tú no vas, pero a lo mejor alguien de la asociación sí que va a ir, va a hablar de la asociación, va a pasar el audiovisual y tus fotos se van a ver. Y esto es muy importante. Ya veis que fundamentalmente es difundir las noticias. Los proyectos que se suelen hacer en las asociaciones suelen ser formativos, colaborar con organismos públicos, es decir, dar un servicio a los organismos públicos pues a cambio de un local o a cambio de subvenciones, en colegios y centros de enseñanza. Esto a casi nadie le gusta hacerlo, pero es el futuro. Si no vamos a los colegios a llevarles a los niños la fotografía, es muy difícil que ellos vengan a nosotros sin más. Aquí yo creo que hay que gastar esfuerzo, todo lo que haga falta. Proyectos de conservación, el estar unidos puede hacer que entre todos hagamos proyectos de conservación. Si tú tienes que recorrer toda tu provincia haciendo un determinado tipo de fotos, pues te puede llevar varios años. Si lo vamos a hacer entre 30 o 40, pues nos podemos dividir el territorio y en meses tenemos acabado el proyecto. Proyectos temáticos de divulgación, que hay muchas webs que se dedican a la divulgación, a introducir a los niños a la naturaleza, a qué es la naturaleza, cómo se estudia, cómo se observan las aves, cómo se fotografía. Proyectos para cubrir eventos especiales, eventos en las localidades, pues una fiesta, un carnaval o un acto deportivo. Liguillas y concursos internos, también es un buen proyecto para mantener cohesionados a los socios y activos. Fomentar que la foto del mes, por ejemplo, o poner un ejercicio, imaginaos, yo creo que esto lo he visto en el AFIC de Blanes, pues la foto, por ejemplo, de los pimientos de Edward Weston, la ponen de modelo y decir, a ver, que cada uno dé su versión de esta foto. Y bueno, pues mandan muchísimas fotos y un comité pues elige las mejores o las más originales. Y bueno, lo veo muy participativo y muy lúdico y muy buen rollo. Después esos proyectos de participar con otros clubes a nivel local, estatal, internacional. Crear un banco de imagen es un buen proyecto. Imaginaos que vivís en un pueblecito y tenéis eso, pues un potencial humano de 15, 20 fotógrafos que están haciendo fotos cotidianamente, aunque sean los fines de semana. Eso acaba generando un banco de imagen del propio pueblecito, de las costumbres, de cómo era, de cómo va cambiando, que con el tiempo no tiene precio. Es un valor tremendo. Proyectos comerciales, ¿por qué no? Proyectos que salgan a la venta. Tener un espacio en la radio o televisión local también puede ser muy interesante. Las teles locales que casi siempre necesitan nutrirse de información. Y otro proyecto que he visto bastante, sobre todo en grupos más consolidados, es el merchandising, el hacer prendas, materiales, publicaciones que luego salen a la venta, o bien para los propios asociados o para personas externas. Esta sería la web de Fos Galicia, un grupo en Galicia pues también bastante grande. Tiene como dos zonas, como dos secciones el grupo. Y ya veis también pues quiénes somos, cómo asociarse, encuentros fotográficos, cursos y talleres, exposiciones, publicaciones. Como veis se repite un poco la función de la web, que es fomentar las actividades y el contacto entre los socios a través ya sea de galerías o de foros. Tienen una tienda también. Y en la tienda tienen un considerable número de prendas. Se han esforzado bastante pues en tener polares, gorritos, en fin, tienen una cantidad de prendas bastante curioso. Fijaos aquí en la parte de enlaces o de entidades colaboradoras está SOS Paisajes de Mar. Ellos se vincularon mucho con el proyecto de conservación de la costa, como otras muchas, como Foto Gran Canaria y como otras, y a través de la web pues cualquier asociado accede directamente mediante el enlace al proyecto.
Quizá ha sido con esos paisajes de mar como cuando más consciente he sido de la importancia de tener un tejido asociativo. O sea, tú ahora de repente necesitas algo de las asociaciones y ¿qué haces? ¿Y cómo te comunicas? ¿Sabes? O consigues una financiación para un proyecto maravilloso y fantástico y si no tienes el apoyo de todas las asociaciones, ¿dónde vas tú solo? Y entonces es fundamental que exista este tejido y que estemos comunicados. Yo al menos lo veo así. Es decir, que estemos separados, que cada uno mantenga su entidad, pero que tengamos algún foro, algún órgano en común de contacto, que es precisamente lo que pretendimos con el foro Unidos por la Fotografía. Ahora mismo, no sé si sois conscientes de cómo es el panorama fotográfico a nivel nacional. Yo os diría que hay cientos de miles de fotógrafos, así como suena, varios cientos de miles. Lo sé pues por las publicaciones y por las asociaciones. Y está muy descoordinado y muy desmembrado. Hay pequeñas asociaciones que no pertenecen a ninguna entidad superior, no están federadas, no están confederadas, van por libre, y me parece estupendo que sea así, aunque deberían conocer que existe esta opción. Otras que sí que están organizadas y pertenecen a la federación de su comunidad autónoma, y a su vez la federación de la comunidad autónoma pertenece a la confederación. Pues este sector amateur está como enfrentado a otro sector parecido, que es el profesional, que está representado por dos entidades, pues sería pues las AFPs, las asociaciones de fotógrafos profesionales de social, con las AFPE, con la AFPE podríamos decir, que es la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España. Es decir, que hay dos entidades rivalizando en el mismo sector, en el mismo nicho, y además con una federación que es FEFI por encima, en la cual pues se federan pues las AFPs, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia, de Lugo, este tipo de entidades. Este es un grupo que no, aunque muchos de sus asociados se dedican a la naturaleza, pues no solo, también hacen retrato y hacen todo tipo de fotografías. Tienen bastantes socios jóvenes, es un grupo muy interesante porque el 80% de los asociados tienen una edad bastante joven, bastante temprana. Entonces ya veis, están trabajando en la web, tienen actividades, propuestas interesantes, cursos fotográficos, concursos. Bueno, tienen una web bastante bien montada, bastante estética. Somos también, en cierta medida, un sector fácil de manipular. La fotografía ahora mismo vende mucho. Vende pues a nivel de arte, vende a nivel de exposiciones, y entonces hay una serie de empresas y de entes que nadie sabe muy bien quiénes son o qué hacen, pero el caso es que hacen actividades muy lucrativas, muy respaldadas por las administraciones, y que bueno, pues el sector se siente como que ajeno a este tipo de... O sea, no se consulta, simplemente se invita a participar, pero no a decidir. Y yo creo que en los tiempos que corren, no sé, debemos ser más conscientes de estas cosas, debemos establecernos en paralelo, debemos tener nuestros propios recursos en paralelo, con muchísima más participación que la que tienen ellos, porque nosotros somos el sector somos cada uno de nosotros, no son esas entidades que reciben una subvención enorme por montar un ciclo de 20 exposiciones, por ejemplo, ¿no? Fijaos, aquí en el Ibiza Fotoclub está publicitando este evento, el ciclo del año de fotografía. Pues empezaron desde el principio a fecha, programa a programa, publicitarlo. Esto ha sido parte del éxito de este programa, pero sin esas webs que se han encargado de que hay un proyecto gratuito, vamos a formarnos así, pues nadie de sus socios conocería esto. Aquí está pues cuando vino Tino Soriano, que acababa de darles un curso, pues bueno, como les gustó el curso, oye, vamos a volver a verle, que viene al programa. Así que cuando ya, digamos, como ha empezado un poco la reflexión, cuando ya sabemos hacer fotos, cuando ya estamos satisfechos con nuestro nivel, pues vamos a sentir una especie de responsabilidad. Yo por lo menos lo veo así. De compartir, de crecer en un colectivo, de crear recursos, de abrir puertas que están cerradas y que a lo mejor alguien de la asociación sí que tiene fácil abrir o más fácil abrir para los demás. Y quienes no ejerzan estas responsabilidades pues se quedarán aislados. Y quedarse aislados es un lujo que no se puede permitir el autor, porque ese autor, si es reconocido, pues hará libros, dará cursos, y si está aislado no va a poder publicitarlos, nadie se va a hacer eco, nadie va a ir a estos eventos. O bien se tendrán que integrar con nosotros y compartir pues todas estas tareas formativas y de responsabilidad. Quizá
Todo esto forma parte de una evolución. Uno al principio no siente que tenga que pertenecer a nada y se siente muy bien libre y cada uno a lo suyo. Pero es cierto que si queremos devolver un poquito a la fotografía de lo que nos da, esta es la mejor manera. Yo creo que es la mejor manera. Cuando creamos el foro Unidos por la Fotografía, el foro no está, vamos, el foro es libre, el foro no está vinculado al proyecto solamente para dar difusión de él, pero el foro es nuestro, el foro lo hemos creado altruistamente un grupo de personas. Y se montó precisamente para las asociaciones. La idea del foro era que desapareciera cuando el programa acabe, es decir, en la sesión 45, que ya no se celebrará, todo el interfaz del foro cambiará, ya no habrán preguntas y respuestas sobre las sesiones porque ya no tendrá sentido, y solamente quedará esa parte de asociaciones, esa especie de muros que tiene cada asociación ahí publicitando sus actividades, y ese es el futuro del foro. Imaginaos el potencial, es decir, cuando un fabricante saca un equipo, si hay un foro donde llega a todas las asociaciones, a todas, si estuviéramos todas, pues tendría un potencial tremendo. Si a la hora de reclamar que, oiga, que su sistema de limpieza no es bueno y estoy rayando mi sensor cada vez que lo limpio, que lo tengo que limpiar una vez por semana, pudiéramos hacer una demanda colectiva, pues ya se miraría muy mucho los fabricantes de qué están haciendo con estas cosas. O a la hora de crear un gran proyecto, imaginaos que decimos, a través de este foro, hacemos un gran proyecto sobre la naturaleza en España, las especies amenazadas, los espacios en peligro. Sí, pues es muy fácil porque el entramado de asociaciones cubre toda la geografía nacional. En cuestión de 2 meses podría estar acabado y hecho. Fijaos qué difícil lo tenían antes estos grupos que están en islas bastante recónditas como es La Palma, la isla de La Palma, pues allí hay una asociación. Si no tuviera una web, si no pudiera abrirse un poco así al mundo, pues no sabríamos nada de ellos. Hoy en día es muy fácil ir buscando asociaciones y ir haciéndose una idea de cómo es este tejido asociativo. El caso es que personas ilusionadas y personas formándose y personas con nivel hay ahora mismo en todas las provincias y en todas las islas. En Internet, cuando nos metamos a buscar estas webs, pues encontraremos unas que son específicas de fotografía de naturaleza. Aquí os he puesto algunas de las más interesantes, pero hay más: Fonamada, Safona, Fonib, Afona, Stebna, Fonacor y Aefona. Tenemos webs de asociaciones y clubes locales, pues AFIC, IFC Ibiza Fotoclub, o el Fotoclub Forat de aquí de Benissa, que ya habéis visto que vinieron a alguna tertulia, Pepe, pues el presidente un poco a hablarnos de su punto de vista. Son clubes que dinamizan la fotografía de base, que imparten fotografía de base, que son los que están creando la cantera que luego revierte en asociaciones un poquito más específicas. Después encontraremos agrupaciones profesionales como la FPV, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Valencia, yo estoy apuntado a ella, o la FP de Lugo, que esta semana, fue ayer, antes de ayer, estuve dando un curso allí, o FEFI, la Federación Española de Profesionales. Luego encontraremos webs de federaciones de aficionados como la Federación Catalana de Fotografía o la Confederación Española de Fotografía, que agrupa a todas estas federaciones. Webs de iniciativas de fotógrafos que se juntan y crean, por ejemplo, portfolio natural para vender sus copias de autor, o country sessions con el mismo fin. Bueno, de la web de Foto La Palma hemos navegado un poquito, nos hemos metido en Fotografiando. Tienen una sección muy divertida que es Cacharreando, son todos estos accesorios que se fabrica uno mismo, ¿no? Pues en Fotografiando pues son quedadas, maratones. Fijaos que también están publicitando un año de fotografía. O sea, parte del éxito que hemos tenido es que las asociaciones nos han auspiciado. Sin ese auspicio es muy difícil llegar a ningún sitio. Fijaos, por ejemplo, están diciendo pues cómo se hacen los cinemagraphs, por ejemplo. Estas fotos en las que aparece una persona quieta y se le mueve el pelo, por ejemplo, o está muy quieto y solo pestañean. Pues, claro, te explican técnicas muy modernas y mantienen al socio al día con los tutoriales de qué es lo que se está moviendo. Aparte de las asociaciones, digamos que el panorama de Internet de cómo está la fotografía, pues encontraríamos webs de galerías y servicios como Fotonatura, es una web muy, muy visitada, Mirada Natural, Foto.net, Fotoenlace Natural. Otras webs que son de actualidad, con artículos y novedades, digamos más tecnológicas, aunque también tienen sus secciones de naturaleza y sus foros, como Caborian, Foco Fijo, Ojo Digital, Microsiervos, ¿Qué sabes de?, Zoom Digital, Chataca. Nosotros, tanto a nivel particular de equipo como a nivel de asociación,
procuramos estar muy en contacto con todas estas webs, de forma que cuando hay un proyecto, un libro nuevo, o ellos también quieren hacer eco de cualquier cosa, pues estamos muy en contacto. Webs divulgativas de naturaleza, como sierradebaza.org, Naturalicante, Biodiversidad Virtual. Aquí, en general, como no tienen presupuesto, es decir, que son altruistas todas ellas, básicamente lo que hacemos es intercambiar, pues, en este caso, artículos. Con estas webs divulgativas, que lo que necesitan son información y artículos, preparamos artículos pues a cambio de difusión, de que pongan un banner de nuestra asociación, ese tipo de cosas. Y por último tendríamos las webs más comerciales de turismo y servicios, como Fotoverde, Fotologistics, Naturaleza del Sur, que no son asociaciones, pues igual que tampoco lo son las webs divulgativas ni las webs de actualidad, pero complementan muy bien ese entramado de lo que es la fotografía en nuestro país. Quería hablar de esta revista porque me ha gustado mucho. Buscando, pues me escribió Diego, uno de los redactores, y me dijo, oye, mírala tú a ver qué te parece. Bueno, yo no entiendo cómo las personas así de forma altruista pueden hacer estos trabajos. Son trabajos excelentes, con reportajes de un nivel magnífico, y mira, pues la ilusión mueve montañas, desde luego. Os invito a buscarla y a verla porque creo que es una revista de muy alta calidad y muy ilustrativa y muy formativa. Bueno, ya hemos llegado donde yo quería llegar. Vamos a ver cómo funciona a nivel práctico una asociación. En nuestro caso, en AEFONA, yo cogí el relevo hace unos meses y la recibimos pues con déficit económico, es decir, con un saldo negativo de varios miles de euros, con bastante desinformación, documentos borrados, desmotivación en el asociado. Había una salida media de 25 socios al año. Entonces el número de socios era muy bajo, era un pico pues prácticamente histórico de bajo. Es lo que sucede pues cuando se va perdiendo un poco la ilusión. Había pocas actividades, a los congresos acudían unas decenas de socios, en el último, por ejemplo, menos de 20 socios. Bueno, no fue fácil coger las riendas de la asociación. ¿Qué claves se buscaron? Bueno, cuando uno se encuentra un panorama así, yo creo que lo mejor es, lo primero, que haya una junta directiva ejemplar. Es decir, que los fotógrafos que se van a encargar de atender a los fotógrafos sean personas prestigiadas, de nivel, personas que uno admira, personas que ve sus fotos, que están ganando concursos y son un aliciente para que tú quieras llegar ahí. Así que yo creo que eso, tener una junta directiva ejemplar es fundamental. Que cuando veas quién está ahí digas, anda, si me están enviando el correo de bienvenida, esta fotógrafa que admiro o este fotógrafo que me gusta. Luego la ilusión y la motivación, que debe trascender hasta el socio, es decir, se debe contagiar a través de los proyectos hasta el socio, que sienta que hay alguien que se está preocupando de que todos en conjunto vayamos subiendo peldaños, vayamos evolucionando. Y eso se nota pues en los artículos formativos en la web, por ejemplo, el que haya una sección especial para ir formando a distancia al socio. Y luego, sobre todo es poner a disposición del conjunto los contactos personales. Es decir, que si tienes acceso pues, al Wild Photo, si tienes acceso a un congreso, si tienes acceso a un contacto especial, ya sea comercial o ya sea simplemente de representación, esté disponible también para la asociación. Esto es fundamental. Porque uno no llega a la asociación a sacar cosas, uno no llega allí a decir, a ver si esto sube y entonces yo hago contactos. No. Esto es al revés. Es decir, aquí o empujamos todos el carro se nos viene encima. Son los contactos de cada uno puestos juntos los que van a hacer un valor. Esta es nuestra web, que lleva bastante tiempo mantenerla. La mantienen básicamente lo que es la estructura funcional entre 3 personas. Siempre hay un miembro de la Junta en uno de estos equipos de trabajo. Es decir, hay un miembro de la Junta que coordina a los voluntarios, y en este caso estas 3 personas pues la llevan muy al día. Es un equipo de trabajo ejemplar. Ya veis que arriba ya hay un banner del Congreso desde hace ya meses o semanas por lo menos, que lleva directamente a esta interfaz que tenéis en la izquierda, con el programa, el formulario de asistencia, el alojamiento. Hoy o mañana se subirá el programa definitivo, con bien especificado los tiempos de las ponencias. Un apartado de quiénes somos, con la junta directiva, el código ético, las ventajas de ser socio, una invitación para hacerte socio con formulario, actualizar los datos y lo que nos diferencia a nivel asociativo a AEFONA Solidarios. Es una web, yo creo que es bastante fácil de moverse por ella, aunque tiene bastantes entresijos, es decir, uno puede pasar un buen rato mirando cosas. Vamos subiendo los audiovisuales, los vídeos promocionales y los audiovisuales disponibles los puedes ver en la web.
aparte de que el socio lo recibe en formato DVD en su casa, a domicilio, junto con la revista y el carné. Tenemos un apartadito que veis ahí de socio destacado. Este mes es Alfonso Larios, un compañero que a veces ha venido aquí también, que está en uno de los equipos de redacción. Él redacta noticias, redacta entrevistas. Es un equipo pequeño, de 2 personas. El otro miembro también lo tenemos aquí. Y claro, el trabajo importante que hacen es que no están copiando y pegando noticias, sino que están generando un material propio que a su vez otros pueden enlazar y pueden utilizar. Esto es muy importante que exista. Es decir, estamos generando noticias propias. Además son un grupo de opinión, es un periodista y un redactor. Entonces, claro, un periodista puede dar su opinión sobre las noticias y esto es importante, tener una opinión también subjetiva de si es buena o no la noticia y por qué. Aquí veis el enlace con Facebook. Facebook lo lleva una sola persona y bueno, también muy activamente, es decir, que en cuanto se sube una noticia aquí se actualiza en el Facebook. Algunos banners de empresas y entidades que hacen descuento a nuestros socios, pues un 20, un 15, pues le ponemos el banner aquí. También tenemos Twitter, aquí abajo, también lo lleva un socio solo. Más claves, aparte de esta junta directiva y de estos proyectos ilusionantes, pues yo diría que las claves a corto plazo fue cambiar la dinámica de la asociación, es decir, invertir el flujo de salida de socios a flujo de entrada, lo que se consiguió porque en pocos meses entraron 180 socios y es un número que va subiendo. Y abrir la asociación, es decir, darla a conocer, abrirla. Los congresos antes eran de pago y tenías que ser socio y si no pagabas bastante más. Ahora hemos procurado que el congreso sea gratuito, sea socio o no socio, puedes entrar a todas las ponencias, a todas las presentaciones, porque si no conoces la asociación, ¿cómo vas a querer hacerte parte de ella? Primero tendrás un poco, no sé, poder acercarte, aproximarte, ver si te gusta o no te gusta lo que hacemos. La web ha sido fundamental, la web ha sido básica. Un audiovisual promocional también levantó mucho el ambiente, es decir, digamos que este audiovisual lo que nos hizo fue darnos cuenta realmente de qué somos. O sea, qué es un fotógrafo de naturaleza, en qué consiste nuestro trabajo, nuestra ilusión, nuestro día a día. Esto pues fue fundamental. Los carnés, la atención al asociado, que sea muy ágil, que el socio pregunte y a los 2 días tenga la respuesta, esas cosas. Eliminar gastos, también fundamental. Teníamos una sede de alquiler en Madrid, pues que no sé para qué servía, era básicamente un trastero más. Personas remuneradas a cargo de la asociación, móviles a cargo de la asociación, desplazamientos, todo esto hemos procurado ir eliminándolo. Es decir, ahora mismo no hay móviles dados de alta de la asociación, cada uno utiliza su móvil y lo que gasta pues lo abona él y ya está. A medio plazo, pues los equipos de trabajo. Equipos de trabajo desde 8 personas, en algunos casos como el comité de conservación, a otros que es una sola persona. Tengo que decir que los equipos tienen un mérito tremendo, es decir, son personas que están poniendo muchas horas de su semana diaria, de su semana cotidiana a disposición de los demás. Entonces son personas que dedican horas con un sentido de la responsabilidad ejemplar. Congreso, celebrar un congreso que sirva para unir a los socios, especialmente si la asociación es a nivel nacional o a nivel de comunidad autónoma, pues poder juntar a todas las personas físicamente y que se conozcan y que se pongan cara. Audiovisual de representación, audiovisual de nivel, ya no es un promocional para atraer socios, sino un audiovisual que represente la excelencia de la asociación, lo mejor que hace la asociación. Una revista, el portfolio, donde esto hemos hablado un poquito, que tener un concurso más o menos prestigiado. Y a largo plazo creo que la asociación debe preocuparse básicamente de ser un ejemplo, de ser, ¿cómo diría yo? Sí, una referencia, un referente para otras asociaciones, algo a imitar, algo de lo que inspirarse, impartir formación y fomentar la excelencia de sus autores y fomentar la cantera de jóvenes, difundir suficientemente lo que es la asociación como para atraer a esa cantera de jóvenes. Uno de los equipos de trabajo se encarga de analizar los concursos que hay de fotografía en busca de bases abusivas. Este es uno de los primeros equipos que se creó, en el que hay personas muy entendidas, que conocen muy bien la ley de propiedad intelectual, personas que ya tenían blogs dedicados a denunciar estos abusos y estaban un poco en solitario, y fuimos un poco el cemento de estas uniones, y al final hay un equipo de 5 o 6 personas pues que ha revisado ya básicamente todos los concursos a nivel nacional. Hemos hecho una lista negra de todos aquellos que tienen cláusulas abusivas para que el asociado lo sepa y si participa en ello sea bajo su propia responsabilidad.
Bueno, y este equipo, ya os digo, también trabaja muy activamente. Comunicamos al concurso, por supuesto, qué cláusulas son las abusivas y les proponemos un texto alternativo, es decir, que se lo damos hecho. Y luego en nuestra web, pues ponemos exactamente pues aquellos que recomendamos para que el socio participe sin temor a que sus fotos sean utilizadas luego abusivamente. Porque hay concursos que se reservan el derecho a publicar las fotos de cualquier participante, premiado o no, por ejemplo. Esto no nos parece bien. Bueno, con respecto al Congreso, tengo que deciros que ya se ha llenado toda la parte inferior del teatro. Hay dos alturas, la platea y la parte inferior. La parte inferior tiene un aforo de 600 plazas y hoy se ha llenado ya completamente la parte inferior. O sea, nos quedarían las 300 plazas de la parte superior, lo cual pues está siendo un éxito. Sobre los comités de trabajo, por hablar un poquito mejor de ellos, porque es fundamental para la asociación, son estos grupos de personas que tienen una habilidad y tiempo y lo ponen a disposición de la asociación. En el comité de web, en principio, fueron 4 personas con necesidad de relevos, porque la web, ya os digo, que demanda mucho, es un trabajo complicado, hay que saber maquetar noticias, darlas de alta, exige una gran responsabilidad. El comité de concursos empezó con 6 personas, contamos con expertos, personas con experiencia, como os decía. Creamos este logo que lo usan muchos concursos ya. En las bases de muchos concursos veréis que aparece el logo de iPhone recomendado. En nuestra agenda tenemos pues esas citas o esas noticias de importancia para el socio que se generan dentro de la propia asociación, pues el seguro de equipo fotográfico con descuentos, cuando surgió iPhone Solidarios, los iris antiguos escaneados. Esto es de acceso público, es decir, si alguien quiere ver las revistas de la asociación, pues se mete en esa parte de la web y se puede descargar el PDF, puede ojear la revista y ver un poco los contenidos. Comité de conservación, que ha ido creciendo con el tiempo. Hemos sido un poco relajados al principio, pero ahora mismo hay un relevo reciente. Ha entrado un fotógrafo con una trayectoria conservacionista importante que va a empezar a coordinar otro tipo de actividades. Hasta ahora hacíamos redacción de noticias, revisión del decálogo del fotógrafo de ética. Estamos a punto de publicar el decálogo nuevo. Movilizarnos en caso de una agresión medioambiental, como hicimos ya con la laguna aquella de Arganda. Es decir, que si ahora mismo sucediera pues cualquier amenaza a un espacio natural o cualquier desastre natural, como es lo que voy a decir yo, pues un naufragio de un petrolero, como ya ha sucedido, ¿no? Nos movilizaríamos, formaríamos un equipo de redacción de noticias y de proporcionar imágenes para cubrir estos eventos, estos desastres. Hemos planteado también ceder derechos de reproducción al sector conservacionista, es decir, asociaciones sin recursos que no tengan personas a sueldo a su cargo, pues podrían utilizar nuestras fotos gratuitamente para fines conservacionistas exclusivamente. El comité de conservación también daría cobertura a proyectos conservacionistas de los socios con prioridad, y esto tendría un gran potencial, porque si te ayudamos a buscar sponsors para financiar tu proyecto de conservación, pues más proyectos de conservación surgirán, por supuesto. En el comité de redacción, pues ya se han contado por encima, 2 personas, uno es periodista, el otro redactor. Ahora acaba de entrar una socia nueva. Ya serían 3 personas dedicadas a generar contenidos propios y entrevistas. Y yo concedo bastante importancia a este comité porque nos diferencia de otras webs. No estamos copiando y pegando enlaces o noticias. El comité de redacción de esta revista, pues eso, hay que pedir a los socios los artículos, elegir cuáles son los mejores, elaborar las secciones de las revistas. Es un trabajo poco visible, un poco desagradecido desde ese punto de vista, pero que requiere mucha precisión, porque si luego algo no está en su sitio, pues son 1000 y pico ejemplares los que se editan. Así que no cualquiera puede estar en este comité, tiene que saber maquetar, tiene que tener un criterio y una evolución. Este sería, como os decía, lo que nos diferencia más de cualquier asociación, ya sea a nivel europeo o a nivel nacional, que es iPhone Solidarios. Aquí cualquier persona que tenga un apuro económico, emocional, nos puede escribir. Vamos a publicitar su caso anónimamente, si se desea que sea anónimo, por supuesto. Y vamos a lanzar la petición pues de lo que sea, de lo que necesite esa persona, no solo a todos los socios, porque nuestra web la ven 2000 personas y somos casi 500 socios. O sea, hay más personas que ven la web que socios somos. Y a veces la donación viene de una persona que no es socia, como ya se ha producido el caso. Es decir, hay personas donantes que no son socios y que lo han visto en la web y que se vinculan. Sobre todo es porque Solidarios ya existía antes de AEFONA. O sea, Solidarios entró en AEFONA, pero ya tenía un recorrido previo con 14 casos atendidos y una trayectoria. ¿Veis? Aquí tenéis el tema de los iris atrasados.
Si picáis en ese banner de Iris Atrasados, vais a los PDFs de las revistas. En iPhone Solidario son 4 personas y bueno, es una tarea muy vocacional, es decir, no cualquiera le apetece, oye, escuchar que los problemas de otra persona y ponerse un poco a su servicio, porque requiere también de mucha humanidad, ¿no? De saber si realmente esa persona está al límite de algo, si va a ser embargada y tiene niños a su cargo, por ejemplo. Entonces, hay que ser muy consciente de qué nos están pidiendo y de con qué urgencia y de... no sé, también hay personas que piden cosas por pedir, ¿no? Quiero un trípode nuevo, tengo uno que se me ha hecho un arañazo, pues puede surgir el caso, ¿no? Entonces hay que dilucidar muy bien si realmente la petición de ayuda es lógica y se nota enseguida. Un comité de vídeo que formamos y no tuvo suficiente apoyo, y en breve lo volveremos a fomentar con nueva estructura. Y bueno, pues fundamental porque claro, luego hacemos audiovisuales y si tenemos un equipo de vídeo propio de profesionales y de aficionados que están trabajando en ello, es mucho más fácil hacer un audiovisual atractivo. Y luego hay aparte grupos al margen, más desorganizados, socios que se ofrecen puntualmente para ayudar en el Congreso, por ejemplo. En el Congreso hay ya pues 18 voluntarios que yo sepa. Bueno, pues todo esto es pues eso, manos que ayudan y que lo hacen todo más fácil. También hay profesionales que vienen y nos ayudan. Pues hemos conseguido también que la imprenta nos haga un descuento en la revista y ponga su logo. Pues bueno, gente que está ahí alrededor un poco en sintonía con nosotros. Bueno, esto es parte de la junta directiva. Esto serían los cargos de más responsabilidad. El vicepresidente que está trabajando coordinando la web. La secretaria es Ana Retamero, tesorero Íñigo Hernedo. Estos son los vocales que hay actualmente. Se ha producido un relevo de José María Tortosa por Antonio Puig, que nos asesora con los estatutos. La nueva redacción de los estatutos ha corrido bastante de su mano. Cada uno lo suyo. Pues Axu preparó, María Auxiliadora preparó el primer vídeo promocional que sacamos la Junta. Isabel está en el comité de la revista. Joan Manel coordina el comité de revisión de concursos de bases abusivas. Así que el papel de estas personas es liderar un poco la asociación y aquí tenéis un poco cada uno lo que hace. El vicepresidente, por supuesto, pues toma decisiones, muchas veces en conjunción con el presidente. Es una función de guía de la asociación, de coordinación global. La secretaria básicamente da la bienvenida al socio, le informa de sus derechos, le pregunta si tiene tiempo libre para dedicar a la asociación, atiende cualquier tipo de demanda, de cuestión, de duda. Pues a veces se pierde un envío y no le llega al socio y con razón pues demanda qué ha sucedido y se le vuelve a enviar. Tiene que levantar las actas de las reuniones, de las juntas, llevar los documentos. Es un puesto de mucha responsabilidad y de mucho trabajo. Bueno, pues ya veis un poquito cada uno lo que hace. Esta sería una de las secciones que tenemos de artículos. Y aquí pues tenéis desde conservacionistas, sobre el último sobre biodiversidad, o algunas reflexiones sobre la fotografía y el arte, artículos de Tino Soriano en la web sobre los derechos precisamente y los concursos. Bueno, pues la sección de José Carlos Robles de fotografía clásica, que también la ha hecho extensiva a la asociación. Los cambios así para el futuro, bueno, los cambios que hicimos así a corto plazo para dinamizar, pues la web, equipos y reparto del trabajo, Facebook y Twitter que no habían, aparte que no había web. Los congresos gratuitos y abiertos, interacción con asociaciones y grupos. Nos hemos ofrecido para ayudar y colaborar con el resto de asociaciones. Antes estábamos un poco como de espaldas a ellos y al final queremos todo lo mismo. Entonces, a la hora de ayudarnos, creo que es mejor estar en contacto, desde luego. Más acceso del socio a las revistas y las publicaciones con estos escaneos. También hemos empezado un merchandising, vamos a hacer parches, vamos a hacer algunas cositas así económicas, paños de limpieza de lentes, cosas que cuesten poco dinero y que sean pues, fáciles de llevar. Y vamos a cambiar las modalidades de socios. Hemos permitido esta vez, por primera vez, el pago de medio año, de forma que si te haces socio en septiembre no hayas perdido todo el año, sino que te queden unos meses en vigor. Y queremos aprobar el socio protector, la figura de socio protector, aquellos socios que tengan un poco más de nivel económico y quieran destacarse pues por financiar un poquito más la asociación, pues tienen una cuota que es un poco más elevada que la del socio normal. La cuota de familia, que te permitiría pues tener dos adultos y 2 niños en la asociación, con una sola revista pero con 4 carnés. Bueno, los solidarios es una novedad y mucha mayor representación en el extranjero. Hemos conseguido que se hable de nosotros fuera de España.
De hecho, nuestro audiovisual se estrenará el año que viene en Wild Photos. Wild Photos se celebra justo después del concurso Wildlife Photographer of the Year, con los ganadores del concurso. Es un certamen de élite, un congreso de élite. Y allí vamos a inaugurar nuestro audiovisual y hablar un poco de la experiencia en AEFONA. Desde el año que viene hablaremos de nuestra asociación a un público bastante internacional. Esto sería la parte del equipo de redacción, nuestras entrevistas, las entrevistas que genera el equipo de redactores. Pues Xavi Nández, que es el presidente de Asafona, Fernando Ortega, de Fotonatura, Herminio Muñiz, que es uno de los veteranos de la fotografía de naturaleza en España, Ricardo Vila, autor y editor. En este ladito de aquí veis noticias más leídas o artículos más leídos, el uso de filtros, fotografiando hadas con alta velocidad, un artículo sobre el seguro, el congreso, la fotografía nocturna. Los planes, bueno, los planes para el futuro, siempre hay que tener la vista puesta un poquito más allá por el socio, es que la asociación sea un referente en el sector. Es decir, que cuando se hable de las asociaciones a nivel europeo, pues se hable de la GDT alemana, se hable de los finlandeses, que es la mayor en número de socios, que son 2.000 socios, y se hable de AEFONA también, por supuesto. Ser un ejemplo de ética, tener nuestras filas bastante limpias, con fotógrafos que sean muy consecuentes, que sean, pues eso, que trabajen con limpieza y sean ejemplos para las nuevas generaciones, personas que busquen maestría en fotografía y conseguir respaldo de sponsors, no solo para la asociación, sino para esas terceras personas que son los socios. En este certamen del Fotocama, en esta edición, teníamos un apartado que es el Fotocama AEFONA. Entonces, si el concurso no sigue funcionando, quizá lo incluyamos dentro de AEFONA con un sponsor y sea AEFONA la que lleve un concurso de este calado. Formar jurados, nos piden jurados, también quieren jurados españoles en los certámenes europeos. Y el fotógrafo español no siempre tiene una formación adecuada para ir a estos eventos. Entonces, bueno, las personas que ya han ido, los 3 o 4 españoles que ya han salido como jurados al extranjero, pues pueden impartir formación a los demás. De forma que cuando vayas ya sepas un poco cómo es el público, qué se espera de ti, cómo elegir las imágenes, un poco de formación. Igual que los conferenciantes, a la hora de fomentar al asociado a nivel individual y colectivamente, pues se piden conferenciantes. Entonces, saber qué socios están haciendo esto ahora mismo, si aquel está con la alta velocidad, aquel otro está más experimentando el movimiento o alguna faceta artística de la fotografía. Esta sería la parte de las revistas donde se pueden ver. No sé si descargar, la verdad es que no estoy seguro. Igual descargar no, pero las puedes ojear y leer y copiar textos. Aquí hemos recogido desde el número 0 todas las revistas. Bien, en la web destacaría la figura de socio destacado, lo resaltaría porque es un reconocimiento a esas personas que dejan su tiempo por los demás. Y por supuesto está a servicio a la publicidad de cualquier proyecto o iniciativa del asociado. Si el asociado quiere dar cursos, ha sacado un libro nuevo, va a empezar lo que sea, cualquier actividad que le interese publicitar, la web está a su servicio. Este fue el último de los congresos, una fotografía que nos presta Raúl Merchante, uno de los socios, de la ponencia que hizo Luis Quinta, fotógrafo portugués. Pues igual que nosotros llamamos fotógrafos portugueses, los portugueses quieren tener fotógrafos españoles en sus congresos. Y es un intercambio muy, muy bonito. Las secciones de la web ya las veis ahí, por eso os decía que es más compleja de lo que parece, que hay pequeños titularcitos, pero conforme pinchas van saliendo otros. Noticias, agenda, publicaciones, socio del mes, solidarios, artículos, la sección clásica, concursos, técnicas. Avisamos también de los concursos, de las fechas de límite de presentación, material fotográfico, reportajes, fotos comentadas. Fotos comentadas ayuda mucho a aprender a comentar fotos. Es una sección que yo creo que tenemos que seguir manteniéndola. Este sería el formulario para hacerse socio. Todavía no se han incorporado estas modalidades porque hasta el Congreso no lo vamos a votar. Y los proyectos que tenemos es la galería de fotos, que vendrá en breve. Pues antes del año nuevo tendremos galerías de fotos para cada socio. Los jóvenes socios tendrán una parte de la web para ellos solos, para sus noticias y sus cosas. Es importante que se sientan, yo creo, bien tratados y como cosa aparte. No pueden competir ni rivalizar con el fotógrafo ya evolucionado. Ni siquiera a nivel de fomento personal. Deben tener un apartado que se sientan que es más suyo. Bueno, quería también tener un panel abierto en la web, lo propondré a la Junta, un panel abierto en el cual se remitan fotos cada mes y haya una especie de jurado que elija una, y el panel abierto es el comentario de varios socios ya muy evolucionados que te comentan la imagen.
Te hacen un comentario profundo, exhaustivo, si precisa de un reencuadre, si en su opinión está bien así o bien así. Esto es un poco el fomento que hacemos de la revista, la entregamos a personalidades. Aquí está, pues, por ejemplo, Martin Eisenhower, que fue un invitado del programa, es el presidente de la GDT. Si la revista la tiene él, pues luego sale en su web y se nos va a conocer más. O Rosamund Kidman, que es redactora de la BBC. O Helen Gills, del archivo gráfico de la BBC. O Colin Finlay, director del concurso Wildlife Photographer of the Year. Una serie de personalidades, pues tanto americanas como europeas, con el fin de que se conozca nuestra asociación. Esta fue una de las primeras denuncias del Comité de Conservación de Aefona. Pues ya vimos un poco el vídeo y lo que se había hecho aquí. Luego salió en televisiones y se despertó bastante polémica con el asunto a raíz de esa denuncia. Y os he traído algún vídeo de la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Finlandia, para que veáis un poco el ambiente que tienen por allí. Son personas como nosotros, con las mismas inquietudes, las mismas ideas, pero con otros puntos de vista de la fotografía. Este es el congreso que montan a nivel de asociación solo. Es un hotel, se reúnen unas 150 personas. Siempre hay dos invitados internacionales. Este es Stefan Utertiner, un fotógrafo muy reconocido a nivel internacional. Y es un poco la vivencia con estas personas allí. Este es Marcus Varesbuo, uno de los referentes en fotografía de aves en acción. Aquí veis a Ela, que está pasando por aquí, esta fotógrafa, fotografía osos, de osos polares con lunas. Y esto ya son las proyecciones formativas que hacen. Tienen uno de los fotógrafos, uno de los pioneros en Europa, que es Hannu Hautala, uno de los fotógrafos más mayores, más veteranos. Este es el vicepresidente de la asociación que monta los congresos, y este es Hannu Hautala. Eso es vodka. Es curioso comprobar cómo nosotros les dedicamos mucho tiempo a hablar de técnica y ellos dedican mucho tiempo a hablar de composición y de mensaje y de estructura de la imagen. Ahí celebran también la entrega de premios a nivel de asociación. Luego se hace un calendario con las fotos premiadas. Este que hay aquí abajo es Jari Peltomäki, también un fotógrafo de aves muy conocido. Esta es una de las ponentes de más éxito ese año, una fotógrafa de paisaje. Es importante ver un poco cómo asistir a estos congresos
para luego tener la referencia de qué es lo que hacemos aquí, de qué nivel alcanzamos aquí, de qué invitados traemos. Después está el congreso a nivel nacional, que se celebra en el Helsinki Hall, lo vais a ver ahora. Es el más grande a nivel europeo, el congreso. Yo creo que tiene un aforo de unas 2.500 personas. Uy, ¿es esto? No. No, perdón. Esto es un club local, una asociación local en Seinäjoki, una población pequeñita. Benjamin Pontinen es este señor, también es multipremiado a nivel internacional. Es el encargado de pasear a los ponentes por diversas entidades pequeñitas que de otra forma no podrían acceder a esas ponencias. Entonces, por un lado llevan a Stefan Uttertiner por la parte sur del país y a mí me llevaron por la parte norte a ver varias asociaciones pequeñitas y dar ponencias pues para 100 personas, 200 personas. Y de paso pues alguna foto hicimos, claro. Este es su Hyde Barca, que causa sensación. Allí tienen muchísimo apoyo de la administración local, incluso de sindicatos. Los sindicatos allí dedican dinero a la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza, es tremendo. Es curioso que allí no encontré casi ningún autor que hiciera fotografía de larga exposición. Igual que aquí estamos haciendo muchas fotografías de mar con larga exposición, allí prácticamente no utilizan larga exposición. Las fotografías de auroras boreales, fijaos, esto es alta velocidad, ha salido un murciélago ahí. Estos son ponentes de la asociación, no de la local, sino a nivel nacional. Y yo llevaba fotografía nocturna y de larga exposición. La pobre traductora había palabras que no, como no es específica de fotografía, se atascaba mucho. Bueno, y veis un poco también, pues eso, el ambiente. Y yo creo que esta sí que es eso, es el Helsinki Hall, es el congreso más grande que hay a nivel europeo, es del que más se puede aprender de las exposiciones, actividades paralelas, todo cómo se monta el congreso. De cualquier forma traen solamente 2 fotógrafos internacionales. Nosotros este año creo que traemos 6. Creo que el esfuerzo debe estar ahí, traer nuevos puntos de vista que se hacen en otros países. Muchos expositores en este caso, agencias de viaje, las marcas, muchas exposiciones también para ver. Este es el auditorio, que es impresionante. La primera fila es para la presidenta del gobierno y políticos destacados. A los fotógrafos internacionales nos presentan a la presidenta del gobierno y cenamos con ella. Esto pensado en España sería, vamos, que te va a recibir a ti el presidente del gobierno. Curioso porque hablando con el presidente de la asociación, Johnny Klinga, que ha sido jurado de Fotocam y he podido hablar con él más tiempo, allí me dice que cuando entra un socio lo primero que pregunta es que en qué puede ayudar.
Y aquí pues casi siempre es que voy a sacar, ¿no? ¿Y qué me da? Y si entro yo, ¿qué obtengo a cambio? Este es el veterano Harun Hautala. El pobre ya no puede hacer casi fotos. Son pasillos y pasillos y pasillos llenos de stands, exposiciones, 2 plantas. Fijaos, esta es muy interesante porque son telas al viento, puestas en matorrales, son como llamas. Esta exposición es de este señor, de auroras boreales. Este es el High del Continent. Esto todavía no está abierto al público. Estos son socios que están trabajando allí en la organización y haciendo cosas. Cuando se abre al público es un río de 2.500 personas que entra de golpe. Son muy selectivos, normalmente dan 8 ponencias, no suelen dar más de 8 ponencias. Bueno, hemos visto un poquito cómo se lo montan. Bueno, quería hablar también Benito. de la fotografía de base. Benito. Sí, hay cosas. Sí, hay hace rato una pregunta que estaba guardando. Sí. A ver. Marian Sáenz Diez Molina pregunta si conoces en Madrid alguna asociación de fotógrafos más generales, no solo de naturaleza, tipo Rioja Foto y Segovia Foto. Bueno, y Fonamad. Fonamad es Fotógrafos de Naturaleza de Madrid. Quizá de fotografía de naturaleza sea la más grande que hay. No, pero dice que no Pero sean de naturaleza. generales. Sí, bueno, debe haber la Real, la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, sí. Es a nivel general y está federada y confederada, tengo entendido, sí. Vale, gracias. Bueno, con respecto a la fotografía de base, pues ya os decía que es una de las razones por las que hay que apoyar a esos clubes locales y a esas asociaciones locales que carecen de ayuda y estímulos administrativos, que se administran normalmente con grupos muy pequeñitos de personas, 1 o 2 personas, que suelen además durar lo que dura su entusiasmo. Es decir, que lo difícil en estos clubes es ir formando un relevo de esas personas destacadas, formadas, que llevan esa labor. Y lo que hacen es ofrecer al socio algo que las grandes entidades no pueden, que es un contacto mucho más directo, mucho más personal, mucho más a su lado, a la hora de salir, que dé menos pereza, dónde vamos, qué hacemos, siempre hay alguien que sabe dónde ir o obtiene un permiso, por ejemplo, para entrar a unas salinas, por ejemplo, que tienen el acceso restringido. Entonces hay un ambiente que desde luego es muy difícil que se consiga a nivel global. Una de las que tenemos más cerca es el Fotoclub Forat. El Fotoclub Forat es un ejemplo de asociación. Esta sería la web, habla pues de los premios de los concursos, de los cursos que hacen, de todo, las noticias en general. No es muy compleja la web, ya veis, noticias, concursos, galerías, enlaces y sus datos. El caso es que, bueno, que la ilusión lo suple todo. Os he comentado ya ese encuentro que hay de intereses entre el sector aficionado, confederación, federaciones y grupos, clubes y agrupaciones, y ese sector profesional, que bueno, pues se agrupan con otro tipo de finalidad, pues son del sector social, moda, periodismo, deportes, publicidad. Y mi pregunta es si no puede haber entre todos puntos de encuentro. Es decir, tan distintas son nuestra idea de la fotografía que no podemos encontrarnos en ningún punto. Porque cuando vas a unos y a otros parece que no, que hay una barrera en medio, que va a ser imposible, ¿no?, cruzar. Y eso fue uno de los objetivos que tuvimos en el Foro Unidos por la Fotografía, que estuvieran las asociaciones profesionales y las no profesionales. En AEFONA hubo un comité de profesionales y se debatió muy largamente sobre si debían separarse, y al final llegamos a la conclusión de que no, de que la fotografía lo que tiene que hacer es unirnos, no crear barreras y separarnos. Y por otro lado, desconocer, es decir, que haya un desconocimiento de esas asociaciones y federaciones nos empobrece. Es decir, si no conocemos lo que haces y no sabemos cómo funcionas, al final nos estamos marginando.
Por eso la importancia que decía de las personas puente, que están en varias asociaciones y en varias entidades y permiten conocer qué está sucediendo dentro, pues, de FEFI o de la Federación Catalana de Fotografía, por ejemplo. Bueno, ellos hacen un concurso de mucha importancia y luego además, pues, que al estar federados y confederados, bueno, tienen sus premios, sus créditos reconocidos. Estos serían, vamos, yo al estar suscrito a uno de los clubes federados, al AFIC, pues también imagino que podría participar, ¿no? Estas cosas, sí. Bien, ya veis que tienen sus códigos de honores recibidos, pues son medalla FIAP o AFIAP o EFIAP o AFCF, o bueno, tienen unos códigos de premios y de reconocimientos a sus obras. Bueno, pues eso, digamos que seamos conscientes de que existe una red, un mapa enorme, diversificado en todo el país, de asociaciones y de grupos, muchas veces desconectados entre sí. Ahora, el potencial que tiene, alguien lo sabrá ver y alguien sabrá de qué manera podemos unirnos. Es una vieja preocupación, muchas veces compartida con luego el ponente de la masterclass. Digamos que es una inquietud común, el intentar ser capaces de que todos sepamos un poquito más de todos y no tengamos que visitar 200 webs cada mes para saber un poco qué está haciendo cada uno, claro. Otro grupo que a lo mejor no conocéis, Fotografi.es, uno de los grupos que hay en Asturias, pues un grupo también de gente joven, muy dinámica, con muchas ganas de hacer cosas, muy centrados también en naturaleza, como veis en la web. La parte de noticias, con un buscador también. Asemellando es otro grupo de asturiano. Cuando hicimos la parte del SOS de la costa asturiana, fueron estas dos entidades las que cubrieron, digamos, parte de la costa y nos llevaron a las localizaciones. Van a hacer un congreso próximamente también, no sé si es marzo del año que viene. Tienen galerías también. Bueno, es muy dinámica esta web. Las islas, quería dedicarle un apartadito porque están como muy lejos, ¿no? No sabemos, ¿quién sabe alguna asociación de las islas? Pues eso, por lo menos que sepáis que existe AFONIB, fotógrafos de las Islas Baleares, fotógrafos de naturaleza de las Islas Baleares, el Ibiza Fotoclub, Foto Gran Canaria, Foto La Palma. Foto Gran Canaria me parece una asociación grande, bien estructurada, con fotógrafos con mucho nivel. Y aquí las galerías conectan con Flickr. Este es uno de los asociados, Fotosisco. Me choca que se preocupan mucho. El otro día me escribió Cisco y me decía, están hablando mal de ti en un foro. Digo, chico, pues déjalos, yo qué sé, tendrán que decir de todo, ¿no? No solo, en fin, como que estaba apurado el hombre. Los reconocimientos, pues esto tampoco se ha llevado mucho hasta hoy en día, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo nos pasaban desapercibido quién es quién en el panorama de la fotografía. Hoy en día lo podemos saber, quién está llevando esta iniciativa, aquella otra, contactar con él, ofrecerle apoyos, o no sé, pues cuando hay un fallecimiento de un fotógrafo de naturaleza, cuando hay, no sé, pues cualquier tipo de problema, el poder saberlo. Y para acabar, pues unidos por la fotografía, lo que os contaba, esa parte, bueno, esta sería la parte del foro, pero hay uno de los grupos, que es asociaciones, que será el único que quede activo después del programa, y que va a ser una especie de portal de muros. Es decir, aquí cada asociación tendrá un muro, si prospera la idea, por supuesto, y si siguen entrando asociaciones y si sabemos dinamizarlo, pues creo que había 50 o así metidas y otras tantas en espera, una cosa así. Es un servicio gratuito, desde luego, que lo único que pretende es intercambiar noticias. Estas son noticias, pues, de AFES, por ejemplo, Enfoque Selectivo, de Barcelona. Bueno, pues yo creo que de esta forma se permitirá también que busques en un mapa qué asociación y qué grupo te queda más cerca. Pues aquel que vive, que voy a deciros yo, en Albacete, pueda mirar qué clubes le quedan cerca, qué hace cada uno, si tiene una especialidad similar a la fotografía que él hace, qué cuota tienen, qué actividades están desarrollando. Es decir, tener un mayor conocimiento todos de todos y los fotógrafos de las asociaciones también. Pues en este caso una fiesta de la fotografía. Y sobre todo canalizar las noticias, es decir, no solamente para los fabricantes, que los lanzamientos, las novedades, cualquier tipo de cosa la pueden anunciar ahí, sino de las propias necesidades de las entidades fotográficas.
Y claro, esas miles de personas en ese foro, tenemos un potencial tremendo a la hora de mandar medidas a la administración, a los proveedores, hacer proyectos ambiciosos, un poco lo que hemos estado hablando. Este es un alta de Fonacor en este foro. Fotógrafos de naturaleza de Córdoba. O el Fotoclub Forat también, que está muy activo. ¿Veis? Este es el caso que contamos del deceso de uno de los fotógrafos, un presidente de una asociación que es Fonacor, y que, bueno, cubrimos la noticia desde aquí, pero lo tienen en su web también reconocida.